Bueno, buenas tardes a todos. Un agrado tener esta segunda oportunidad de este año de juntarnos por Zoom, porque realmente estuvimos fuera por la pandemia, pero creo que ha sido muy oportuno y muy alegre para todos vernos en esta reunión. En esta oportunidad tenemos el agrado tremendo de tener al almirante en retiro Vittorio Zanelli Sbufo, que es el encargado del 500 aniversario del cruce del Estrecho de Magallanes por parte de la Armada. Yo he trabajado con la Armada, entre paréntesis, para la conmemoración de los 100 años del terremoto de Valparaíso. Colaboré con la Armada y con el director del Museo Naval. El comandante, el almirante Vittorio Zanelli fue comandante del buque Escuela Esmeralda como profesor de navegación a vela. Además, dirigió el viaje de instrucción del 2008 del buque Escuela Esmeralda para recrear la ruta de la flota de Hernando Magallanes, Sebastián Elcano y Antonio Pigafetta, que dieron la vuelta al mundo por primera vez. Gracias a las gestiones de Pietro Bianchini, que nos acompaña, tenemos la oportunidad de contar con el almirante que ha estado a cargo de esta celebración de los 500 años, y la presentación se llama Aniversario de los 500 años de Pigafetta en el Estrecho de Todos los Santos, hoy Estrecho de Magallanes. Estamos muy honrados con su presencia, almirante, así que le damos la oportunidad de hacer su presentación. Démosle. Bien, voy a partir, el saludo inicial a todos los que nos acompañan, agradeciendo esta invitación. La verdad que el tema del descubrimiento del estrecho y la posterior primera vuelta al mundo que culmina Juan Sebastián Elcano es un tema tan apasionante que podríamos estar hablando acá quizás hasta qué hora, porque tiene tantas cosas, tantas intrigas. Es una hazaña magnífica, que a mí me empezó a llamar tanto la atención justo cuando Rodolfo me estaba presentando. Yo fui comandante del buque Escuela Esmeralda del año 2008. Venía ya de haber cruzado el Cabo de Buena Esperanza, el sur de África, crucé el Atlántico, estuve en Buenos Aires, después me vine por la costa oriental del continente americano, bordeando Argentina, navegando a vela. Y cuando me toca entrar por la boca oriental del Estrecho de Magallanes, yo venía con todas las velas desplegadas del buque Escuela Esmeralda. Imagínense que en metros cuadrados de vela tiene casi 3.000 metros cuadrados de vela el buque Escuela Esmeralda. Voy entrando por la boca oriental del estrecho y se me acabó el viento, y muy fácil, uno ordena maniobra general y se carga todo el aparejo, las velas, pone motor y sigue la navegación hacia el interior del Estrecho de Magallanes. Y ahí me acuerdo que le dije a mi segundo comandante, Andrés, imagínate cómo habrá sido esto hace 500 años, que venían a un lugar que no conocían, no sabían dónde iban a llegar, con gente que venía ya amotinada, habían zarpado hace más de un año de Sevilla, con barquitos chiquititos de 20, 23 metros de largo de eslora, con velas no apropiadas para las condiciones de viento que hay en la zona austral de Chile. Y lo más importante, no tenían instrumental de navegación como el que tenemos ahora, no tenían GPS, no tenían radares, no tenían ecosonda, y lo más delicado de todo es que no tenían cartografía. Y al no tener cartografía, no tenían conocimientos de la batimetría del lugar, no tenían conocimiento de las corrientes, no tenían conocimiento absolutamente de nada
solamente mucha intuición, mucha fuerza, mucho coraje, mucho valor, y también de personas que se afiataron muy bien en llevar a cabo esta expedición, que ya llevan un año adelante. Bueno, eso fue lo que a mí me apasionó tanto, que dije, bueno, para el 2020 Chile se tiene que mostrar al mundo con la celebración o la conmemoración de este gran acontecimiento. Y partí trabajando, hasta que llegamos al año 2017. Y la idea inicial era, y que se mantuvo siempre, invitar a los buques escuela de los países que tuviesen alguna relación con esta expedición, como el buque escuela español, el buque escuela portugués, el buque escuela italiano, etc. Pero dije, aquí tengo que estudiar, no puedo llegar, porque lo que nos enseñan a nosotros en el colegio sobre Magallanes, sobre la expedición, el descubrimiento del estrecho, la primera vuelta, es muy poco. O sea, como que si venían del Atlántico y pasaron de un día al otro y llegaron al Mar del Sur, bautizado posteriormente como Océano Pacífico. Y fueron 38 días de navegación por el estrecho, más el año que habían zarpado antes de Sevilla. O sea, y cómo se armó toda esta expedición es sumamente interesante. Y ahí dije, tiene que haber algo escrito, o sea, ¿cómo sabemos nosotros de esto? Y ahí llegué al gran Antonio Pigafetta, que fue el cronista de la expedición, que se embarca ya muy poco antes del zarpe, ya en 1519, por las conexiones que él tenía. Él era muy cercano al que era representante del Papa hacia el reino de Castilla y Aragón, era el mundo Chiericati. Y él era amigo de Pigafetta, y por eso Pigafetta logra embarcarse en esta expedición. Bien, esta era mi primera introducción para saber por qué me apasiona tanto y me gusta tanto hablar de Magallanes, Pigafetta y Juan Sebastián Elcano. Bien, como les dije, nos vamos a poner en contexto en lo que se vivía en el mundo a mediados del siglo XV aproximadamente. Hasta el año 1434, ningún navegante había experimentado desde la latitud del Cabo Bojador, que está frente a las Islas Canarias, ahora es jurisdicción eso de Marruecos, está el Sáhara marroquí ahí, que es una latitud aproximadamente de 26 grados norte. Nadie se aventuraba a navegar más al sur porque pensaban que pasando esta latitud hacia el sur, el mar hervía, los buques se varaban. ¿Y se varaban por qué? Porque navegaban muy cerca de costa y las mismas corrientes de viento y los vientos fuertes se iban acumulando en el mar y se empezaban a formar bancos de arena que los buques que trataban de navegar más hacia el sur quedaban encallados. Y hasta 1434 ningún buque todavía había cruzado esta latitud hacia el sur. Hasta que una expedición portuguesa, a cargo de un navegante portugués que se llamaba Gileanes, navegó un poco hacia occidente, se separó de la costa africana y después se fue hacia el sur. Y esa es la primera vez que navega alguien de esta latitud al sur, y es lo que llamamos el inicio de los grandes descubrimientos. ¿Y quién era el que fomentaba, impulsaba todo esto? Era el hermano, el rey Eduardo de Portugal, que lo llamaron después el infante Enrique el Navegante, que después instala la escuela de navegación de Sagres al sur de Lisboa, etc. Y ahí recién partimos la era de las expediciones. ¿Qué otro hito importante tenemos? En 1453 cae Constantinopla. ¿Y qué pasa? El Mar Negro, el Mar Mediterráneo, ya las repúblicas marítimas de Venecia y Génova ya no pueden navegar por ahí, ya no pueden traer las especias que venían de Oriente, la seda, etcétera, que venían a través del Mar Negro o a través del desierto y se embarcaban en las costas del Mar Mediterráneo. Ya no podían hacer uso del Mar Mediterráneo para el comercio. Y siguieron entonces experimentando más navegaciones, principalmente por los portugueses en un principio,
por la costa occidental de África. Hasta que llegamos, siguiendo esta cronología en la historia, hasta 1487, que el navegante portugués Bartolomé Díaz descubre o cruza del Océano Atlántico hacia el Índico en lo que llamó el Cabo de las Tormentas, y ahora lo conocemos como el Cabo de Buena Esperanza, ¿ok? Después seguimos ya todos conocidos por Cristóforo Colombo, 1492, descubrimiento de América. Pero ¿qué pasaba cuando Cristóforo Colombo terminó su primer viaje y llega a España y después se presenta a los Reyes Católicos en Barcelona? Había un italiano que ya trabajaba, un florentino muy conocido por todos nosotros, que trabajaba para los Medici en España, que estaba en Barcelona y escuchaba mucho de lo que hablaba Cristóbal Colón. Escuchaba mucho y empezó a adquirir los conocimientos y a preparar él sus propias expediciones bajo otras banderas, pero él ya lo tenía en la mente, de seguir buscando y explorando y llegando hacia los territorios de ultramar, hacia Occidente. Porque ya Américo Vespucio sospechaba que donde llegó Cristóbal Colón no eran las Indias que tanto estaban buscando, ¿verdad? Seguimos avanzando en la historia. Viene el año 1493, la primera bula que divide el mundo en dos partes, que más o menos son a 100 leguas de las Islas Azores, dividen un espacio, una parte del continente de la tierra para Portugal y la otra parte para España. Pero esto no le gustó mucho al rey Juan de Portugal, el rey Juan de la época, y influye mucho para que se haga el Tratado de Tordesillas, que se firma en 1494, y esta línea se traslada 370 leguas hacia occidente y llega a pasar ya por lo que ahora es Brasil. O sea, ya el Tratado de Tordesillas en esta instancia favorece mucho a Portugal, porque en 1500 Pedro Álvarez Cabral, en una expedición que venía a la India propiamente tal, se desvía por los vientos alisios y descubre Brasil. Pero antes de ese 1500 se me olvidó mencionar algo, que ya en 1498 el navegante portugués Vasco da Gama bordea el Cabo de Buena Esperanza y llega a la India, al puerto de Cochín, en la India, y establece la ruta de India, que se llama la Casa de India, que todas las especias ya podían venir por mar hacia Portugal. O sea, Portugal sigue liderando todo el comercio de las especias que venían de Oriente a través del Cabo de Buena Esperanza. Después, como yo les hablé de Américo Vespucci, que había escuchado lo de Cristóbal Colón, se embarca en dos expediciones, los dos primeros viajes de Américo Vespucci, que eran bajo bandera española, que viene a la costa de América, y ahí se descubre Curazao y otros lugares de América. Pero el viaje importante de Américo Vespucci es entre 1501 y 1502, que era bajo bandera portuguesa. Imagínense, los primeros dos viajes de Américo Vespucci bajo bandera de Castilla, financiado por Castilla, y el último viaje financiado por la corona portuguesa. Y la corona portuguesa, ¿por qué el rey Manuel de Portugal de la época, el afortunado como le decían, contrata a Américo Vespucci, siendo que trabajaba en Sevilla para los Medici? ¿Por qué? Porque había escuchado que este gran italiano había descubierto un método para encontrar la longitud. Acordémonos que en esta época todavía no existía el reloj, entonces el problema de la longitud, que son los meridianos, y saber dónde estaba uno era muy difícil hasta que no se descubrió el reloj. Pero había escuchado el rey Manuel que Américo Vespucci algo había descubierto usando mediciones con la luna, y lo invita a una expedición entre el año 1501 y 1502 y bordean toda la costa oriental de América hasta que llegan a la latitud aproximadamente 48 grados, casi 49 grados sur. Y Américo Vespucio todo esto lo anotaba, lo dibujaba,
lo cartografiaba de cierto modo. ¿Ok? Seguimos. Y con todo lo que hizo Amerigo Vespucci en esa época, todo se lo mandó a Pier Soderini, que era el gonfaleiro allá en Florencia, que era uno de los estandartes de la ciudad, y Pier Soderini se lo envía a un gran cartógrafo alemán que era Martin Waldseemüller. Y Martin Waldseemüller hace su primera cosmografía universal y hace esta carta que está dividida, o este mapamundi, dividido como en 12 partes. Y miren cómo dibuja la costa de América. Todo esto lo dibuja con la información que le había dado Amerigo Vespucci, sin saber que había mar al otro lado. Y ese mar, que en 1513 Vasco Núñez de Balboa es el que lo descubre, porque Vasco Núñez de Balboa cruza caminando el Istmo de Panamá, y cuando llega y ve mar al otro lado, porque sabía de este mapa de 1507, ve que hay un mar que su perspectiva de visión era hacia el sur, y por eso lo bautizó el Mar del Sur. ¿Qué otra cosa? La costa de América, la costa oriental de América, también la cartografió y la dibujó Amerigo Vespucci, y llegó a manos también de este cartógrafo alemán Martin Waldseemüller. Y si ustedes ven acá, esta latitud, que es los casi 50 grados sur, con estandarte portugués, ese es el estandarte portugués de la época, es lo que ahora se llama Bahía San Julián en Argentina. Y ahí no se alcanza a ver mucho, pero Amerigo Vespucci lo nombró el río Cananori, que ahora es el río Camarones, que está en Argentina. Y es justo ahí, en esa Bahía San Julián, es donde llega Magallanes a fines de marzo de 1520. O sea, ya tenía la información Magallanes de que algo hay por acá. ¿Y qué hace Martin Waldseemüller? Le coloca a este nuevo mundo descubierto, le pone el nombre de América. ¿Por qué? Porque por Amerigo Vespucci. ¿Y por qué América en femenino? Porque en latín los nombres de los continentes, Europa, Asia, África, todos están en femenino y por eso es América. ¿Ok? Bueno, ya dije 1513, descubrimiento Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa. Bien, Magallanes, no quiero entrar mucho a la historia de cómo Magallanes presenta su proyecto primero al rey Manuel de Portugal, que no se lo aceptan, y Magallanes en 1517, con su socio que era Ruy Faleiro, llegan a la corte del jovencísimo rey o emperador Carlos I, el mismo Carlos V, y Magallanes llega a la corte con el apoyo del obispo de la época, el obispo de Burgos, que era muy influyente, que era el obispo Fonseca, y en muy poco tiempo lo que ofrece Magallanes era llegar a una ruta a las mismas islas de las Especias que están en este sector. Imagínense, eso es ahora Indonesia y está en el paralelo del Ecuador, más o menos en latitud cero. Llegar por una ruta que no fuera la ruta portuguesa. Y le dice que, de acuerdo al antimeridiano de Tordesillas, que da la vuelta al mundo por el otro lado, esto debiera quedar en jurisdicción española. Pero ya, ¿por qué Magallanes está resuelto en llegar hasta esta latitud? Porque cuando Vespucci vuelve después de este viaje largo, la Casa de Contratación de Sevilla, por orden del rey Carlos, lo nombra en 1508 como el piloto mayor de la Casa de Contratación. ¿Qué significa eso, ser piloto mayor? Era como el gran ministro de ultramar que tenía España. Era el que planificaba, ideaba y concebía todas las expediciones españolas a este nuevo mundo, a este nuevo mar que estábamos conociendo, ¿verdad? ¿Y quién trabajaba con Amerigo Vespucci en esa época? Un nombre que ustedes, por favor, anótenlo, no se olviden, que se llamaba Andrés de San Martín. Andrés de San Martín era como el lugarteniente de Amerigo Vespucci, que anotaba todo, etc. Amerigo Vespucci muere en 1512 y lo sucede otro navegante
español como piloto mayor, que era Juan Díaz de Solís, el que descubre el río de la Plata y que es asesinado en este río de la Plata, descuartizado, pero los que sobreviven de esta expedición vuelven a Sevilla y ya tenían cartografía de lo que era el río de la Plata, bautizado en esa época como el río de Solís. Y ahí Andrés de San Martín, cuando muere Amerigo Vespucci, él piensa que iba a ser el relevo idóneo, o sea, el que lo sucedía en el mando para ser el piloto mayor de la casa de contratación. Lo sucede Juan Díaz de Solís y empieza Andrés de San Martín a preocuparse, ¿por qué no me nombran a mí? Muere ahora Juan de Solís y nombran piloto mayor a otro que era Sebastián Caboto. Y ahí Andrés de San Martín se empieza a molestar mucho. Magallanes, que era muy inteligente, muy audaz y muy vivo, lo llama a su servicio y lo nombra como el gran navegante cosmógrafo de la expedición, porque Magallanes sabía que como había trabajado con Amerigo Vespucci, tenía que conocer la ruta para llegar por lo menos a la altitud del puerto o de la bahía de San Julián. Bien, zarpan de España en septiembre de 1519 y Magallanes se viene contorneando la costa occidental de África. Y aquí el resto del mando de las 5 naos, con las 239 personas que dispone el rey Carlos I, el resto de las naos, las 4 que quedan, la Trinidad al mando de Magallanes, pero el resto de las naos a mando de españoles, que venían viendo qué intenciones tenían y ya se empiezan a preocupar por qué Magallanes, en vez de cruzar inmediatamente hacia el Atlántico, hacia Occidente, se viene contorneando la costa de África. Y ya el veedor de esta expedición, que era pariente del obispo que yo les comenté de Burgos, el obispo Fonseca, que era una persona muy influyente, empieza a ver por qué Magallanes no nos cuenta cuál es su viaje, su trazado de rumbo, etc. Y ya se empiezan a producir los primeros roces entre Magallanes, siendo portugués, pero juramentado bajo la orden de Santiago de la Espada. O sea, ahí uno era de la nacionalidad al rey que le servía. No habían pasaportes, no habían carnet de identidad, nada. Si yo le sirvo al rey de Castilla, voy bajo jurisdicción o bajo mandato español. Y así eran todas estas expediciones hasta esa época, hasta después hasta la Revolución Francesa. Bueno, Magallanes zarpa en septiembre de 1519, llega el 13 de diciembre del mismo año a Bahía de Santa Lucía, ahora se llama Río de Janeiro. Las cosas se empiezan a calmar un poco, ya esta gente que estaba media enojada con Magallanes se empiezan a calmar, pero siempre, ojo, este portugués no nos está gustando mucho. Y Pigafetta, que se embarca con Magallanes en la Trinidad, aquí aparece nuestro amigo Pigafetta, que tenía mucha influencia con el nuncio apostólico que estaba el representante del Papa en España, y llega con esta recomendación, puede embarcarse con Magallanes, y se hace muy amigo de Magallanes. Y fue Pigafetta el hombre más leal que tuvo Magallanes durante toda esta expedición. Así pues, Pigafetta parte escribiendo, porque él no tenía un cargo específico a bordo, iba como supernumerario. En esa época se le nombraba como el sobresaliente. El sobresaliente no era sobresaliente por los méritos que uno tenía, era sobresaliente, se le decían a las personas que sobraban en las expediciones. Imagínense. Y Pigafetta va anotando todo, él va haciendo las primeras crónicas, va contando los problemas que hay con los españoles, va hablando de los primeros lugares que ven, de los indígenas, de los originarios, de las comidas, etc. Un poco novelado, con mucha aventura, pero muy entretenido. Bien, hasta que llega, como dijimos, al puerto de San Julián, Bahía de San Julián, así la nombran, porque todos los lugares que iban recorriendo en la expedición iban colocándole los nombres de la efeméride o el onomástico del día. Y el 31 de marzo, día sábado, 31 de marzo de 1520, llegan a Bahía de San Julián,
y el 1 de abril hacen la primera misa en lo que posteriormente es territorio argentino. Bajan a tierra. Y ahí se empiezan a producir los primeros encuentros y se produce el primer motín ya declarado por los españoles, o sea, por Juan de Cartagena, que lideraba esta parte, era el veedor, que hace Magallanes, aplica mano dura, lo desembarca junto al capellán de la expedición y a los otros amotinados los manda a decapitar. Bien, y ahí se queda Magallanes aproximadamente 5 meses, hasta octubre de 1520. En 1520, 21 de octubre de 1520, Magallanes, el 18 de octubre, perdón, zarpa de Santa Cruz un poquito más al sur de San Julián y entra el 21 de octubre por la boca oriental del estrecho de Magallanes y lo llama el Cabo de las 11.000 Vírgenes. ¿Quién le pone el Cabo de las 11.000 Vírgenes? Pigafetta. Y Pigafetta es el que empieza en sus crónicas a darle nombre a toda esta nueva costa que todavía no es Chile y todavía no sabemos qué es el paso que lo va a conducir del Océano Atlántico al Mar del Sur, bautizado así por Vasco Núñez de Balboa en 1513. Magallanes entra acá y se ve la entrada a la boca oriental del estrecho es ancha, o sea, uno no alcanza a ver más adelante. Entonces, ¿qué dispone Magallanes? Le dispone a uno de sus pilotos, que era Juan Carballo, que desembarque en lo que ahora se llama Montedinero, que es una loma de aproximadamente 110 metros de altura, para ver qué perspectiva tenía hacia adelante. Y ese 21 de octubre, el día de Santa Úrsula, que es la mártir de las 11.000 vírgenes, es el primer fundamento que anota Pigafetta, que anota con latitud y longitud, que le daba a Francisco Albo, otro de los cosmógrafos de la expedición, donde tenemos constancia que es la primera vez que un europeo toca pie en lo que posteriormente es Chile. Por eso yo he hablado, hay controversias, muchos historiadores que dicen, ¿por qué el 21 de octubre si el descubrimiento de Chile, que si es Diego de Almagro en 1536, que llegó por el norte, de Perú hacia el norte, entró por el norte, 16 años después? Pero esto es la constancia que Chile fue descubierto por el sur y por el mar, y eso nos da a nosotros una identidad como país marítimo. Bueno, no me voy a extender mucho, porque imagínense cruzar, esto tiene aproximadamente 600 kilómetros de largo, todo el estrecho de Magallanes, unas 310 millas aproximadamente. Imagínense Magallanes que llega acá sin tener nociones de los vientos, de las mareas, en esta angostura, que ahora se llama la primera angostura. Las mareas alcanzan hasta los 8 nudos de velocidad, casi 15 kilómetros de velocidad. Imagínense en estas embarcaciones, que ya van quedando 4, porque la Santiago varó en Santa Cruz y se naufraga y se pierde. Imagínense que el andar máximo de estas embarcaciones no alcanzaban a los 4 kilómetros por hora. Imagínense las corrientes acá que llegaban hasta los 14 kilómetros por hora la corriente acá. O sea, es un desafío y una pericia de navegación tremenda para poder cruzar esta angostura. La misma corriente empuja a Magallanes y Magallanes parte navegando por esta zona de aquí cuando Pigafetta, que en esta costa de lo que ahora es Tierra del Fuego, la costa sur, es cuando ven los humos y estas fogatas, y ahí cuando la bautizan la Tierra de los Fuegos. Y eso, ¿quién lo escribe? Pigafetta también. Sigue la expedición. Aquí Magallanes pudo haberse metido por cualquiera de estas aberturas que hay por acá, y estos canales, el canal Magdalena, etc. Pero era tan hábil e inteligente que él mandaba expediciones que iban viendo por dónde seguir esta navegación, porque todavía no sabemos si esto tiene salida al otro lado. Llega a esta latitud aproximada de 54 grados sur, y ahí está el Cabo Froward, bautizado así después por los ingleses, pero esta punta es la punta más
al sur del continente americano, de la masa continental. De acá hacia el sur, todo lo que tenemos es pura isla. O sea, Magallanes aquí pudo haberse metido por cualquier parte, y la expedición hubiese llegado al fracaso, porque todos estos canales, el efecto del viento y los canales que se empiezan a angostar mucho, las corrientes del viento empiezan a aumentar mucho y es muy fácil poder perderse y poder vararse también. Imagínense que ahora, en siglo XXI, 500 años después, la navegación del Estrecho de Magallanes por todos los buques que naveguen por ahí, el requisito tienen que llevar práctico de canales obligatorio. 500 años después. O sea, si el riesgo a navegar es grande, 500 años después, imagínense cómo fue 500 años atrás. Bueno, Magallanes sigue navegando y fondea en una pequeña bahía que se llama acá, ¿cómo se llama? Pigafetta, la bautiza como el puerto de las sardinas. ¿Por qué? Porque en toda esta zona del Estrecho de Magallanes, que se angosta, tenemos ahora el parque marino que se llama Francisco Coloane, es una reserva de las ballenas. Las ballenas que se juntan ahí para alimentarse comen muchas sardinas. Y las sardinas, para protegerse, forman cardúmenes y las ballenas tratan de acorralar todos estos cardúmenes, y cuando llegan la expedición de Magallanes a esta bahía, ven muchas sardinas varadas en la tierra y por eso lo bautizan como el puerto de las sardinas. ¿Y qué les sirve para la expedición? Comer sardinas, las disecan y les sirve para abastecerse, para seguir el viaje y para comer en ese momento. Y aquí Magallanes dispone una chalupa para investigar qué había más hacia el noroeste, más hacia adelante. Y va una chalupa a cargo del contramaestre, del artillero que tenía la expedición, que se llama Roldán de Argote, que no encalla, sino coloca la chalupa, la vara en una montaña que ahora se llama el Cerro Morrión, y ve hacia occidente, hacia el noroeste, y ve que hay una salida. Vuelve esta chalupa al puerto de las Sardinas y le cuentan a Magallanes, dice, hay salida al otro lado. ¿Cómo Magallanes celebra este gran acontecimiento? Con una Eucaristía. Y esa Eucaristía fue el 11 de noviembre de 1520, en lo que se llamó Puerto de las Sardinas y lo que ahora se llama Bahía Fortescue, bahía bautizada así el año 1670 por una expedición inglesa. Y aquí es donde este año colocamos una cruz que simboliza la primera misa hecha en lo que posteriormente fue territorio chileno. Y esa fue la gran actividad que tuvimos este año como conmemoración de los 500 años, la primera misa que se hizo en Chile. Termina esta misa y después sigue la expedición que recién sale el 28 de noviembre de 1520 hacia el Mar del Sur. Y era un día de calma, que no es común las calmas en estas latitudes, que Magallanes le nombra este nuevo océano, bautizado Mar del Sur, acordémonos por Vasco Núñez de Balboa, lo bautiza como Océano Pacífico y queda así gracias a la crónica de Pigafetta. Sabemos por qué se llama Océano Pacífico y por qué se llama esta última punta de la isla Desolación como Cabo Deseado, porque fue tan deseado llegar a esto que lo bautizaron así. Bueno, después sigue la expedición que Magallanes, el conocimiento que él tenía de la circunferencia de la Tierra y de este océano era prácticamente un cuarto menos de lo que pensaban, igual que Cristóbal Colón, porque la circunferencia de la Tierra que había determinado Eratóstenes en el siglo III antes de Cristo, que era de 40.000 kilómetros, después Ptolomeo la cambia a 30.000 kilómetros, o sea, casi 11.000 kilómetros más chica. Entonces Magallanes pensaba que las Islas de las Especias o las famosas Indias las iba a encontrar en muy pocos días de navegación. ¿Qué pasó? Que los pocos días que él había presupuestado se transformaron en un poco más de 3 meses. Por eso es lo que escribe Pigafetta, todos los que mueren, el escorbuto, la falta de alimentos, etc.
Bueno, Magallanes muere el 27 de abril de 1521, lo parten sucediendo varios navegantes, el último que lo reemplaza es Gómez de Espinosa, que toma el mando de la Trinidad y trata de volver hacia el continente americano el tornaviaje, no resulta, al final la Trinidad la tienen que desguazar en las islas de las Especias, en las Molucas, y los toman presos porque después de ver el Antimeridiano era jurisdicción portuguesa. ¿Y quién toma el mando de la Victoria? La última nao que va quedando, el gran navegante español Juan Sebastián del Cano. Y él es el que termina la primera vuelta al mundo contorneando el Cabo de Buena Esperanza, navegando por mares de jurisdicción portuguesa, y llega en 1522, en septiembre de 1522, a Sanlúcar de Barrameda, casi 3 años después que habían zarpado. ¿Con cuántas personas? Junto con él, 18 personas. Y gracias a la divina providencia, a muchas cosas, ¿quiénes sobreviven? Antonio Pigafetta. Y todo lo que escribió Antonio Pigafetta, sus crónicas, sus historias, también historias con cuentos, etc., es la que él le entrega al rey Carlos I, y esa es la historia que sabemos y la historia que yo estoy contando. Y yo invito ahora a todos que lean las crónicas de Pigafetta, las pueden bajar por PDF, yo las puedo compartir con ustedes. Y ahí fue cuando dije, o sea, se me vino a la mente cómo no homenajear a Pigafetta con todo esto que él hizo. Imagínense que esta carta de Pigafetta, las cartas en esa época se dibujaban con el sur en la parte de arriba. Mire cómo hizo la carta Pigafetta de lo que ahora es ¿cómo se llama? El Río de la Plata. Fiume de Johan de Solís. El río de Juan de Solís, el de la expedición, como yo les conté, que había fracasado porque lo mataron, lo descuartizaron, pero ya Pigafetta lo nombra Juan de Solís. Región de la Patagonia, el puerto de San Juliano, donde llegan ahí y donde están invernando los casi 5 meses. Por acá, la boca oriental del estrecho de Magallanes. Imagínense que esta carta es de 1520. Capos de las M Virgen, esta M 1000 del número romano, 1000 vírgenes. ¿Ya? Ahora se llama Cabo Vírgenes, pero la M era por las 1000 vírgenes. Después sigue navegando. Este es el estrecho de Magallanes, el estrecho patagónico. Así lo bautizó Pigafetta primero. Después fue bautizado el estrecho La Victoria. ¿Por qué? Porque la nao que iba adelante era la nao Victoria. Después fue bautizado el estrecho de Todos los Santos, porque cruzaron la segunda angostura un 1 de noviembre, hasta que 10 años después es bautizado en homenaje a Magallanes por el estrecho de Magallanes. Y ya le pone Magallanes aquí como Mare Pacífico. Y el Cabo Deseado que yo les mostré. O sea, se dan cuenta que todos estos topónimos se mantienen, y Tierra del Fuego, ahí, se mantienen 500 años después. O sea, ¿qué mejor homenaje que le podemos hacer a Pigafetta? Que fue cuando tomé contacto con nuestro cónsul honorario de Chile en Vicenza, que es Aldo Rossi Marín, y con la ministra de la Cultura, con Consuelo Valdés, de cómo homenajear a Pigafetta. Y ahí se nos ocurrió que la Asociación Pigafetta 500, junto con la Municipalidad de Vicenza y con los vénetos del mundo y los vénetos de Chile, hicieran un busto, mandaran a construir un busto, y como el buque Escuela Esmeralda este año 2020 tenía su viaje de instrucción al Mediterráneo, hacíamos que la Esmeralda fuese a Italia, embarcar el busto de Pigafetta, y Pigafetta volvía navegando a Chile vía Estrecho de Magallanes a bordo de un buque con bandera chilena, y volvía Pigafetta a entrar por su Estrecho de Magallanes 500 años después, y se colocaba el busto de Pigafetta junto al busto de Magallanes en la costanera del estrecho. Y Pigafetta y su gran amigo Magallanes se volvían a abrazar 500 años después en el estrecho. ¿Qué pasó? La pandemia, todos los que sabemos, no hubo viaje al buque Escuela Esmeralda, lamentablemente, y tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande por
traer a Pigafetta por vía aérea, y nos ayudó primero en una primera instancia allá en Italia la Fiat. El busto llegó a la embajada nuestra, la embajada de Chile en Roma. El busto lo recibió nuestro embajador, don Sergio Romero. Se despidió a Pigafetta allá en Roma. Traslado aéreo, llegó a Chile el 18 de octubre, y entre el proceso de desabonamiento, etcétera, recién ayer lo pudimos retirar de las aduanas, de las bodegas de allá del aeropuerto en Santiago, y hoy día Pigafetta recaló de esta singladura, después de 500 años vuelve a Chile, y Pigafetta, ahí ven la foto, lo tenemos en la Escuela Naval de Chile, mientras transitoriamente la idea ahora es llevarlo a la Embajada de Italia en Chile, así como lo despidió el senador Romero, el embajador Romero en Italia. El embajador de Italia acá en Chile, Mauro Patocchi, le va a dar la bienvenida a Pigafetta, y después la idea es traer a Pigafetta nuevamente a Valparaíso para que lo reciba la pompa Cristoforo Colombo, y la institución italiana tan antigua que tenemos en Valparaíso, le da una bienvenida a Pigafetta, y después lo volvemos a embarcar para que se vaya a Punta Arenas hasta que se haga una inauguración o una develación del busto nuevamente, una vez que las condiciones estén y las bases, todo, y el pedestal donde esté Pigafetta esté construido. Y termino con esta frase tan linda de nuestro querido Antonio Pigafetta, que dijo y escribió: no hay en el mundo un estrecho más bello y mejor que este. Y así termino, dejo de compartir y dejamos a Rodolfo o a Franca o a Pietro o a Tilio que sigamos con esta exposición, y realmente estoy dispuesto a contestar todo lo que quieran y algún día volver y hacerle esta misma exposición de frente a todos ustedes y compartiendo muchas preguntas que podamos. Muchas gracias. Yo creo que podríamos darle la palabra antes de las preguntas a Luca. ¿Qué te parece, Luca? ¿Qué nos puedes contar tú? Muy interesante, muy interesante. Y claro que esto fue una gran hazaña, el primer viaje alrededor del mundo. Yo he escrito un libro, yo soy un escritor, soy también profesor de literatura, pero soy también escritor. He escrito un libro de literatura de viaje. No sé si se ve. Sí. Es Magallanes y Don Bosco alrededor del mundo. En torno al mundo. Es un enfoque un poco particular, esto de poner dos personajes tan distintos como Magallanes y Don Bosco. Pero aparte de la distancia temporal, tienen algo en común los dos personajes. Si me permite, voy a leer unas páginas, que es una reflexión. Bueno, ¿qué tienen en común? En fin, Magallanes fue el primero que hizo el viaje alrededor del mundo, y Don Bosco es, un cura que hizo un viaje alrededor del mundo a través de los sueños misionarios. Y lo que se ve en esos sueños misionarios es que él envía sus misioneros exactamente en los lugares donde paró la flota de Magallanes. Y otra cosa, no solo un mapa, Don Bosco escribió un mapa geográfico, un mapa onírico, sino envió sus misioneros exactamente en los mismos lugares de donde estuvo Magallanes. Y tercero, también las reliquias de Don Bosco hicieron un viaje alrededor del mundo. Claro, ese es un enfoque literario, no es un enfoque histórico. Pero las reliquias de Don Bosco hicieron y se pararon también en los mismos lugares donde atracaron
los barcos de Magallanes. Entonces el libro de viaje es Magallanes y Don Bosco alrededor del mundo. Estos son dos. El libro ese es Los sueños de Don Bosco, es el libro de Pigafetta. Y yo con esos dos libros en la mano he dado la vuelta al mundo, buscando exactamente los lugares donde pararon los barcos de Magallanes y donde se encuentran las casas salesianas. Y muchas veces esas casas salesianas son la memoria histórica de esos lugares. Entonces los lugares que yo he visitado son Vicenza. Vicenza es la ciudad de Pigafetta, cerca de Venecia. Sevilla, por supuesto, porque es el lugar de donde zarpaban los barcos. Buenos Aires. Estuvo bastante tiempo en San Julián en Patagonia, donde hay un hito que dice aquí empieza Patagonia, y se ve el mapa que el almirante Zanelli nos ha hecho ver. Ese mapa es muy grande. En San Julián ellos ven a Pigafetta y el mapa de Pigafetta como el certificado de bautismo, la cédula de bautismo de ese pueblo, porque el pueblo nació supuestamente con el mapa de Pigafetta. Una observación sobre el nombre San Julián. Probablemente no es Juliano, no es el santo del lugar del 31 de marzo de 1000. Probablemente, yo estuve un tiempo ahí con los marinos argentinos dando vueltas en la bahía de San Julián. Pues es una bahía muy acogedora. Probablemente San Julián, que es patrón, un santo hospitalario, es decir, es el santo che acogía la gente, insomma, che accoglieva le persone, e probabilmente le puso Pigafetta el nome Giuliano, San Julián, porque es una bahía muy acogedora, y esa bahía estaba bajo el patrocinio de San Julián. Y después de San Julián he visto el estrecho, todo el estrecho, Punta Arenas, Cabo Froward, Isla Dawson, la isla Navarino y por supuesto las Filipinas. Estuve en Cebu a ver exactamente, acompañado por un salesiano, y a ver exactamente los lugares donde mataron a Magallanes, a ver las cruces, digamos, muy llamativa. La pequeña estatua, pequeño Magallanes regaló a Cebu, a Rajá, una pequeña estatua del niño Jesús. Bueno, ese niño Jesús es el símbolo de las Filipinas. Y eso es la única pieza que tenemos de todas las pertenencias de Magallanes. Es lo único que queda. Es este pequeño, yo lo he visto, hay, digamos, toda una cosa alrededor de esa pequeña estatua del Santo Niño, le dicen. La estatua del Santo Niño, muy pequeñita, 50 centímetros no más, es muy importante para las Filipinas. Es el signo identitario de la nueva Filipina, porque antes las Filipinas eran un archipiélago de 7.000 islas que no tenían ninguna cohesión. Fueron los españoles que le dieron una lengua, una religión y una unidad. Digamos, esto es un poco el tema. ¿Por qué hay esta relación? Es una reflexión sobre qué significa dar la vuelta al mundo, qué significó para Magallanes y qué significa en los siglos, en la cultura, en la reflexión sobre ese tema. Yo empecé, digamos, a leer esas cosas a través de la Odisea. Voy a leer unas líneas. No fue la geografía la que me hizo comprender dónde se encontraría el fin del mundo, sino la literatura. Al Liceo Torquato Tasso de Salerno. Salerno es mi ciudad donde nací, cerca de Nápoles.
el profesor de italiano nos hacía recitar de memoria los cantos de la Odisea. Yo sabía todo el 11º canto, donde se cuenta que Ulises, descendiendo al Hades, encuentra el vidente Tiresias, el cual, después de haber bebido la sangre de un cordero de piel negra, realiza la profecía de su retorno a Ítaca. Luego agrega que después del regreso deberá iniciar de nuevo un viaje. ¿Para ir dónde? Al fin del mundo, responde Tiresias. Pero ¿dónde está el fin del mundo? Donde no conocen la sal y cambian el remo por una pala de horno. Y si yo preguntaba dónde estaba ese lugar del fin del mundo, donde no conocen ni el sal ni el remo, o sea, la civilización mediterránea, el profesor respondía que desde los tiempos de Homero esta civilización se desplazaba siempre hacia el sur y había llegado hasta las antípodas en el hemisferio austral, en el estrecho de Magallanes. En aquel entonces el portugués Magallanes, bajo la bandera española, había continuado el viaje del héroe griego y había llegado hasta donde Tiresias había profetizado. Podemos decir que el viaje de Magallanes continúa el viaje de Ulises. Ulises llega hasta el estrecho de Gibraltar y sale en el océano Atlántico, como Magallanes, a través del estrecho de Magallanes, por supuesto, entra en el océano Pacífico. Los dos estrechos, el estrecho de Gibraltar y el estrecho de Magallanes, son una misma ruta. Es la ruta de la civilización occidental. En el siglo XVI era la Patagonia la que indicaba el fin del mundo, reconocible porque los indios eran los antípodas de la civilización griega. No tenían ciudad ni vestido, no conocían la escritura, vivían de la caza y su historia estaba escrita en el viento, que aquellos desiertos sopla todo el año. Sí fue fácil para un jovencito como yo era entender qué significaba llegar al fin del mundo. Sin embargo, resultó más complejo entender todavía la expresión darle la vuelta al mundo. De hecho, la idea de principio y fin es evidente, pero dar la vuelta alrededor del mundo es distinto. Significa imaginar una línea que se muerde la cola, es decir, un círculo, que no es otra cosa que una línea infinita, homogénea y distinta a la vez, en tanto que infinita. Ahora, si el círculo lo sustituimos por el timón de una nave que le da la vuelta al mundo, la Tierra se convierte automáticamente en una puerta giratoria. Si pasas por encima de un horizonte, encontrarás otro, que es el mismo anterior y a la vez otro distinto. Así otro y uno más después, hasta que al final, luego de tanto andar y dar vueltas en círculo, te encuentras con el punto de partida sin haber cruzado ninguna puerta, a pesar de haberlas atravesado todas. Darle la vuelta al mundo significa entonces entrar en un lugar de la imaginación, donde el principio es similar al fin, pero al mismo tiempo diverso, análogo al modo en que el futuro puede ser similar al pasado y a la vez otra cosa. Ver la Tierra como había hecho Magallanes la primera vez significaba, en pocas palabras, verla toda en su conjunto, tal y como la ve Dios. Esto es el significado del viaje alrededor del mundo. Es un sacrilegio lo que hace Magallanes y quizás por eso muere. Es un sacrilegio porque por primera vez da la vuelta al mundo, ve el mundo como lo ve Dios, en su totalidad. Y esto marca la historia occidental, no tanto el viaje de Colón, sino el viaje de Magallanes, un antes y un después. Primero el mundo es fragmentado,
después con Magallanes, el mundo es una totalidad. Empieza lo que llamamos la globalización, empieza la modernidad que nosotros estamos viviendo, no solo a través de la internet, pero a través de la pandemia al mismo tiempo. Y que Magallanes abre todos esos problemas, el problema de la modernidad. Digamos, el libro que he escrito continúa, está traducido al español, esperamos encontrar una editorial en Chile que lo publique antes o después. Es un libro de viaje donde continuamente se hace esa relación. Claro que, como lo decía Ulises, es el mundo griego, Magallanes es el Renacimiento, Don Bosco es el mundo industrial, la sociedad industrializada del siglo XIX. Los tres representan el Occidente. Es como el Occidente busca el Oriente. Los tres personajes, de alguna manera, están buscando el Oriente. Y Magallanes cumple este proyecto y abra al tema de la modernidad. Otra pequeña cosa sobre Pigafetta. ¿Quién era Pigafetta? Yo participé en Punta Arenas en un encuentro y al final sacaron este libro, el libro de oro, que se editó por la Universidad Magallanes de Punta Arenas. ¿Quién era Pigafetta? Pigafetta era un joven, bueno, claro, de Vicenza. Todavía existe la casa de Pigafetta. Existe su casa, que es un edificio de 3 pisos, donde viven gente, todavía gente común. Y la vez que yo fui, hizo una fantasía. Digo, ahora toco el timbre, busco por Antonio. Si se encuentra todavía Antonio. Son esas fantasías, ¿no?, absurdas. Pero es impactante imaginar que un jovencito, un joven, hijo de una familia apoderada, digamos, una buena familia, antigua también, tenía su nobleza, etc. Y era secretario del cardinale Chiericati, que era el ministro, se llama Asuntos Exteriores, el ministro degli Esteri del Papa. Y era el secretario, porque Chiericati era también de Vicenza. Y entonces, de repente, cuando Chiericati primero estuvo en Inglaterra y después en España como representante del Papa, y en Barcelona, y después en Sevilla, escucha esos proyectos que estaban haciendo de dar la vuelta al mundo, o mejor dicho, ir a las islas de las especierías, como ha dicho el almirante antes. Digamos, el proyecto era llegar a la isla de las especierías, que no se sabía exactamente, dando la vuelta por el otro lado, no por África, sino por el Nuevo Mundo, no se sabía exactamente cómo llegar. Y bueno, entonces el joven se mete en un barco para conocer, exactamente. Dice, para conocer el mundo. No lo hizo como marino, no era un marino pobre, era un hombre que tenía, digamos, una actividad, un proyecto, etc. Y se mete en el mar solamente para conocer el mundo, él dice. Y ese es el espíritu del Renacimiento, la capacidad, digamos, el conocimiento fine a se stesso, el conocimiento por el conocimiento, no utilizado, digamos, por otras cosas. Y la cosa, y se mete, bueno, y sabemos todo lo que ha dicho el almirante antes, toda la travesía, 2 cosas. Una, cuando llegan los barcos, cuando el barco, el único, el San Antonio se había alejado, pero el único, el Victoria, cuando llega el Victoria a la corte de Carlo V, todos le dan, el cano le da al emperador todo lo que habían traído, las 600 toneladas, más o menos 500, 600 toneladas de clavos, de especias que habían cargado exactamente en las islas de las especias. Cargaron como 500, 600 toneladas.
Sí, bueno, no, digo esto porque con lo que se vendió, el sueldo que se ganó de la venta fue provechoso, digamos, pagaron todas las deudas. Así que al final, aparte de los muertos, que fueron más de 200, digamos, el viaje fue provechoso desde un punto de vista económico, porque hubo con la venta de esos clavos, de esas especias, una ganancia con la cual pagaron todas las deudas. Bueno, la única cosa que Pigafetta regala a Carlo V no es el oro, no es las especias, no es los animalitos o las plantas, etc. Le regala el libro. Le regala el libro que él había escrito. Es decir, le regala el viaje mismo. Y eso es el espíritu del Renacimiento. La escritura como riqueza. El conocimiento como riqueza. Es el único que hace esto. Por supuesto, el libro se perdió, porque los españoles que rodeaban, digamos, el Cano, etcétera, etcétera, no hablaron bien ni de Magallanes y tampoco de Pigafetta. Y se perdió el libro, probablemente también por otras razones, para no difundirlo, etcétera, etcétera. Y la memoria de Magallanes empezó, digamos, a obligarse, a dimenticarse. Voy a leer el último párrafo. ¿Cuál fue la actitud de Pigafetta frente a Magallanes? El punto de vista de Pigafetta, quien en calidad de criado, es decir, de secretario más o menos, secretario del capitán, describe el viaje alrededor del mundo como un fiel escudero. Podría narrar las hazañas del caballero al que sirve, observándose en este espacio narrativo una autonomía de juicio y de comportamiento, digna de comparación con los escuderos de los romances de caballerías, que por la devoción que sienten hacia su señor, combaten sus propias batallas, a menudo para defender su fidelidad. Hasta la descripción de la muerte del capitán general está contada como hubiera podido hacerlo un escudero con su caballero. Para Pigafetta, Magallanes es espejo, lumbre, conforto y guía. Es quien protege la retirada de sus hombres ante la horda salvajes de los indios hasta la muerte. ¿Cómo murió Magallanes? 40 españoles y millares, dicen 10,000, 5,000 indígenas filipinos, los indígenas de Lapu-Lapu. 40 contra millares. La muerte de Magallanes es un misterio. No se sabe por qué definitivamente Magallanes se metió en esta batalla tan absurda. Pero a este punto Magallanes ya había dado él también la vuelta al mundo. No en este viaje, pero porque antes, en 1512, él había navegado a través de África con los portugueses, llegando casi a las Filipinas. Fíjese que el escudero de Magallanes, el esclavo de Magallanes, Enrique, hablaba la lengua. La primera vez que se dieron cuenta que habían llegado, digamos, al otro lado del mundo fue cuando el esclavo Enrique, que había zarpado de Sevilla, había hecho del viaje por el Pacífico, habla con unos pescadores que estaban en la mar de las Filipinas y los pescadores contestan en la misma lengua. Así que el primer hombre que ha dado la vuelta al mundo realmente es un esclavo. Y la realización se hizo a través de la lengua, porque Enrique entendió a los pescadores y los pescadores le respondieron. Así que Magallanes había dado la vuelta al mundo. Yo creo
que una de las razones por la cual él murió fue que había ya visto el mundo como lo ve Dios en su totalidad. Y fue el primer hombre al mundo que lo hizo. Y por eso yo creo que era muy suficiente. interesante. Bueno, basta. Finito, Luca. finito. La verdad que la visión que nos presentas es totalmente distinta, digamos, y muy, muy interesante. Tengo a mi mamá acá que quiere leer tu libro. Ok, gracias. Muy, muy interesante, de verdad.